Buenas a todos, en este caso buenas noches a todos. Eh, Antes de comenzar, que el video de hoy va a ser largo porque voy a hablar sobre la huelga en Hollywood, porque es algo bastante complicado, hay unos números bastante interesantes y bueno, y era algo que venía de hace rato. Y también te permite observar la conducta económica general, se puede decir. ¿No? Porque lo que sucede acá en esta pequeña industria no es algo como una imagen de lo que sucede en el resto del país. Y entonces, si están en huelga, ¿por qué están en huelga? ¿Y qué va a suceder con el resto del país? Entonces, se puede hablar de todo eso en este caso, diría, ¿no? Entonces, vamos a hablar voy a hablar de todo eso. Eh, y también rápidamente, yo siempre dudo, ¿no? Yo siempre dudo de qué más se puede hacer y de si lo puedo hacer yo. Ya saben que siempre, bueno, hay una respuesta de por qué lo hago yo, porque no veo que otro lo pueda hacer ni que otro lo esté haciendo. No, el instante que vea algo equivalente por ahí, yo voy a estar feliz de dedicarme a otra cosa, ¿no? Ya saben, si yo pudiese hacer lo que a mí me gusta, y que hago en parte, por si acaso, sería, digamos, escribir, dibujar, leer, ese tipo de cosas, ¿no? Por el lado de pasatiempo, ¿no? Ya saben que los seres humanos existimos en una serie de ejes, y ahí cada momento tiene su actividad, ¿no? En otras palabras, hay que ir al supermercado, hay que ir, pero no es esa la actividad, digamos, con la que te gustaría dedicarte en tu tiempo libre. Bueno, rápidamente, pues, entonces yo siempre estoy dudando, veo la fuerza del paradigma, veo la fuerza del paradigma contemporáneo en este momento y, gente, está una locura, ¿no? Es el colmo de la irracionalidad, ineptitud, ignorancia y todas esas cosas mezcladas. Y no lo digo por alguien, ¿no? Sino lo digo por el liderazgo de la Unión Europea, el liderazgo político en Japón, el liderazgo político en Estados Unidos, que está pavoroso. O sea, esa gente es pavorosa. No, alguien como la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Entonces, si todo eso está ahí con tanta fuerza y con tanto presupuesto y todas esas cosas, y si no hay respuesta, ¿dónde está la esperanza, no? Y entonces es fácil decir que no hay esperanza, pero rápidamente y concretamente, estamos en julio, estamos a mediados de julio 2023, rápida e inmediatamente, Estados Unidos está en este momento ya en la peor depresión de su historia. Obviamente es el principio, pero es la peor depresión en la historia. Ah, no hay nada que la Reserva Federal pueda hacer para intervenir. Las cifras serían, ¿cómo se dice?, estrafalarias, ya no se puede. Eh, des- lo único que pueden hacer con la crisis es empeorar la crisis. En otras palabras, en vez de tener una crisis, tendríamos una crisis hiperinflacionaria. En otras palabras, lo mismo y peor, ¿no? En otras palabras, o sea, no se puede intervenir para ayudar de alguna manera o resolver de alguna manera qué es lo que hicieron en las crisis previas, 2010, 2008, 2001, por si acaso 2010 en Europa, 2013 en Japón, 2008 Estados Unidos, ¿no? Entonces tienes todas esas crisis y por detrás una intervención económica. Pueden revisar los números. Entonces, si se intentara en este momento intervenir, las cifras que se requieren o que se requerirían, las cifras que se requerirían son
simple y llanamente estrafalarias. En otras palabras, no hay cómo. Entonces, como no se puede, digamos, introducir el monto de dinero requerido y todo lo demás, entonces lo que se haría es dar un peso y el peso desaparecería en la inflación. Entonces se da 10 pesos, desaparecería en la inflación y así el monto que se puede, el monto del cual se podría, digamos, eh, disponer en términos reales, ¿no? Porque ahí hay unas cuestiones contables que no te puedes inventar dinero de la nada, o sea, lo sacas de algún lado y por si acaso en las previas intervenciones, ¿de dónde se lo saca? Se lo saca del poder adquisitivo. ¿Y el poder adquisitivo de quién? De todos. Bueno, bueno, damas y caballeros, entonces hay un gran problema, hay un brutal y monstruoso problema. Por más que los datos recién van a salir por cuestiones de informe contable, recién van a salir al año, en enero, febrero del próximo año. Entonces ya está eso ahí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué esperanza? Porque se van a cuestionar los paradigmas. Este es el único momento débil del paradigma. Tú no vas a hacer, tú no vas a cambiar de actitud, tú no vas a hacer algo distinto, no vas a pensar algo distinto si pensando como piensas te va bien, ¿no? Solo cuando tú enfrentas un problema, ahí te cuestionas tu actitud y todo lo demás. Y de eso hay infinidad de historias. Entonces, la nuestra es una más. Y por si acaso, todas esas historias, entre lo que es los restos de la estructura, en otras palabras, los gobernantes los van a agarrar a patadas, pero el pueblo queda, el pueblo queda. Entonces, seamos sinceros, a ratos está pavoroso, pero en medio de lo que está pavoroso, hay esperanza. Y gente, escúchenme, Dios mío, escúchenme, escúchennos. No somos personas que estamos hablando desde el vacío teórico y desde la ignorancia. Ah, las cosas están mal y no tendrían por qué estar tan, pero tan abismalmente mal. Hay que comenzar a dar respuestas o Mad Max. Mad Max, así, literalmente, Mad Max. Por si acaso, Mad Max es una película de los años 70, ¿no? En el que se muestra un mundo que se ha ido al demonio. Y es una película hecha australiana con poco presupuesto. Yo recomiendo que la vean. Mad Max 1. Y debido a que fue tan exitosa y tenía tan buen ritmo, tenía una estética particular y que lo lograba a todo nivel, ¿no? En otras palabras, sin muchos efectos especiales, sin tanto trasfondo, entonces te dejan una muy clara idea, ¿no? De cómo ha sufrido el planeta y por qué está tan mal y por qué está colapsando, ¿no? Entonces, véanla, entonces se convierte en una referencia iconográfica de película de desastres, Mad Max. Y obviamente el mismo director trabajó en otras 3 películas más de la misma serie, se podría decir, y las 3 son espectaculares. Las 3 son buenas. Creo que la tercera es la más débil. La cuarta es, ya conocen, deben conocer, es Fury Road, que es el camino de la furia. Muy, muy buena. Y aprovechando que estamos hablando del cine, volvamos al tema de hoy, que es huelgas en Hollywood, huelgas en... A ver, gente, eh, ayer, el día viernes, bueno, perdón, estamos en domingo, esto domingo 16 de julio 2023, el día de, el viernes, entonces hace 2 días atrás, anteayer, entró oficialmente en huelga la SAG-AFTRA. ¿SAG-AFTRA? Sí, SAG-AFTRA es. Entonces, ¿qué es SAG-AFTRA? Es
Es literalmente el sindicato de todos los artistas, ¿no? En otras palabras, incluye, por si acaso, a titiriteros, incluye a artistas de voz, obviamente actores, actores secundarios, todo, absolutamente todos los actores y todo lo demás. SAG-AFTRA tiene 160.000 miembros. 160.000, eso es una ciudad de tamaño medio. Gente, todos miembros del sindicato de SAG-AFTRA. Un ratito estoy dudando, voy a ver si es SAG-AFTRA, pero sí es SAG-AFTRA, sí, SAG-AFTRA es. Bueno, tiene 160.000 miembros, en otras palabras, ahí tú tienes no solamente tienes actores famosos, eso, y no solamente tienes actores, una vez más, quienes pueden ser miembros, hasta los titiriteros, todos los demás, todas las personas que son artistas, ¿no? En otras palabras, si tú eres periodista, no estás en SAG-AFTRA, pero si tú eres alguien que hace, no sé, monerías, estás eres miembro del, del sindicato. Por si acaso, SAG-AFTRA es Screen Actors Guild, ¿no? O sea, actores, digo, mejor dicho, sindicato de los actores de la pantalla, pero también es el AFTRA, ¿no? Que es de televisión, ¿no? De televisión. A ver, veamos rapidito su Actors Guild y American Federation of Television and Radio Artists, ¿no? Entonces, Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, ¿no? En otras palabras, todos los que tienen que hacer un trabajo de actuación, ya sea en cualquier medio, ¿no? En cualquiera de estos medios, ¿no? Entonces, pantallas de televisión, pantallas de cine y también radio, por lo visto. Por si acaso no han entrado absolutamente todas las personas que trabajan en los medios en huelga, pero Dios mío, 160.000 gente, 160.000, eso es un gran número. Entonces podemos deducir que hay otros, ¿cómo se llama? Otros sindicatos allá. Bueno, eh, por si acaso, cuando SAG-AFTRA declaró que entraba el viernes en huelga, si no me equivoco, esto tiene, en primer lugar, ramas, ¿no? En otras palabras, la mayor parte en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, y supongo que Canadá, van a entrar en huelga también. ¿No? ¿Por qué? Por los tentáculos. En otras palabras, no se puede hacer negocios con estas personas ahora, ¿no? Porque es una huelga oficial, es una huelga votada por los miembros. Si tú eres miembro, tienes que acatar. Por si acaso, y aquí creo que podemos, rápidamente voy a compartir pantalla, pero antes voy a buscar a la persona. La presidenta de SAG-AFTRA es esta simpática persona, muy simpática, es Fran Drescher, ¿no? Fran Drescher es una comediante. Yo te recomiendo yo recomiendo su producto. ¿Y cuál es su producto? Es la serie de televisión de Nanny, la niñera. Era una comedia, ya saben, esos sitcoms americanos, que fue un gran éxito en los años, no sé si 80s o 90, y no sé si terminando los 80s y comenzando los 90s, o en medio de los 90s, no me acuerdo, a ver, pero no importa, a ver dónde podemos ver. Era buen programa, así de fácil, era sí, 93 al 99 nada más. Por si acaso, esto es 6 años. Ya. Eh, era una buena comedia, muy divertida. Ella, si no me equivoco, sí, ella no solamente era la actriz del- de la, de la serie, sino también,
parte de la escritura, ¿no? En otras palabras, ella era parte del, ayudaba con los guiones, colaboró con los guiones y colaboró con crédito. En todo caso, Fran Drescher, bueno, volviendo al asunto, ella es la presidenta del sindicato de los medios, ¿no? De SAG-AFTRA. Ella es la presidenta de SAG-AFTRA y ah, no es ninguna persona, ah, no es ninguna tonta. Lo que quiero decir es, ella es más bien una persona inteligente, capaz, que ha, como se dice, ocupado su lugar en el éxito de los medios y todo lo demás. Se ha mostrado lúcida, elocuente en todas sus declaraciones. Ha tenido que hacer unas declaraciones. Hay unos videos muy dramáticos que yo recomiendo que los vean de lo que ha hablado el día viernes. Entonces ella está ahí poniendo la cara, ¿no? A la institución, y ella estaba muy optimista con las negociaciones, porque las negociaciones de SAG-AFTRA, que está negociando los tipos de contratos de los actores, por simplificarlo, eh, estaba en unos momentos muy complicados a la hora de negociar. ¿Y por qué eran unos momentos muy complicados? Porque el otro gran sindicato ya está en huelga, y está en huelga desde mayo. Desde principios de mayo, el sindicato de los escritores. Ese es más fácil, es el WGA, el uh, Writers Guild of America. Entonces, el sindicato de los escritores de Estados Unidos. Es uno de los sindicatos de escritores, ¿no? Si no me equivoco, el Writers Guild es el más poderoso, pero digamos que hay un sindicato secundario en la costa este y había otro en la costa oeste. Por ahí ha desaparecido eso. No desconozco los detalles sindicales, pero el WGA estaba en huelga ya. Y por si acaso, Fran Drescher es pues miembro, ¿no? Es miembro del sindicato de guionistas. Entonces ella ya mostraba ¿cómo se llama? Su apoyo, pero obviamente todavía no, si bien tenía que estar en huelga como miembro de los guionistas, no tenía por qué estar en huelga como miembro de los actores. Pero entonces, las negociaciones entre SAG-AFTRA y, por si acaso, la institución que rige los medios, los jefes, ¿no? Los jefes del tutilicapi, ¿no? El capo del tutilicapi. Son, ¿dónde está? Esta es la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Ya, ok. Rapidito, vamos a mostrar, le voy a mostrar. Entonces, ¿con quién están negociando SAG-AFTRA y con quién estaba negociando la WGA antes de irse a la huelga? En mayo, los escritores, y ahora, ¿no? Los actores. Estaban negociando con la AMPTP, la Alliance of Motion Picture and Television Producers. Entonces, ¿y quiénes son ellos? Para simplificarlo, son los estudios, ¿no? Los estudios. En otras palabras, la institución que agrupa a los grandes estudios. En otras palabras, Walt Disney y otro grupo de gentecita. Porque Walt Disney está enorme, gente, enorme. Ya. Entonces, está en huelga la WGA. ¿Y por qué está en huelga? Por unos
pedidos de los miembros. En otras palabras, los escritores están pidiendo, quiero que me des esto, quiero que me des esto, quiero que me des esto otro, quiero que me des esto otro. Y los estudios dicen, pero gente, no, yo no te puedo dar eso, yo no te puedo dar eso. Y entonces los actores, los directores y todos ellos tienen su ciclo de negociación, sí, negociación con esta institución, en otras palabras, con los grandes estudios. O sea, todo eso se hace a través de sindicatos. No, sindicato por un lado, sindicato por el otro lado y todo ese tipo de cosas. Y tú no vas a mostrar películas si no me pagas esto, tú no haces esto. Eso es algo que está así, eh, vaya uno a saber desde cuándo. O sea, yo creo que debe ser desde los años 30. Por más que en los años 30 fueran cuatro pelagatos, ya estaban todos los elementos para que se haga, por un lado, los sindicatos y por el otro lado, los estudios, ¿no? En otras palabras, trabajadores y empresarios, se puede decir. Sí, probablemente buscaríamos, pero no importa, no importa, no viene al caso. Eh, Pero sí viene al caso mencionar de que así es como estaba organizado Hollywood desde hace muchísimo tiempo atrás. Por si acaso se habla de otra huelga que había en los años 60, pero para que haya una huelga de actores y escritores en los años 60 ya tenía que estar todo montado, ¿verdad? O sea, así de fácil es, en otras palabras, cuando se hacen los sindicatos, no importa, pero desde hace décadas y décadas y décadas que tienen ese sistema de sindicatos muy, muy, muy fuertes, sumamente fuertes, damas y caballeros. En otras palabras, tú no puedes hablar con nadie fuera del esquema del sindicato. Si tú hablas con alguien fuera del esquema del sindicato, no vas a lograr nada. Así de fácil, no vas a lograr nada. Y el instante en que lo logres, te vas a volver miembro de algún sindicato. En otras palabras, tú estás escribiendo, tú eres escritor y quieres entrar en Hollywood. Entonces, ¿qué haces? Vas hablando con tus amigos, vas buscando conexiones y todo lo demás. Incluso te puedes conseguir un agente, tu agente puede estar, como se dice, promoviendo ahí tu trabajo izquierda, diestra y siniestra y todo lo demás. Y el instante en que consigas un contrato, el contrato va a seguir los esquemas planteados por la WGA y tú te vas a volver, entre otras cosas, un, ah, un actor, perdón, un miembro del WGA, tal vez un poco más tarde, tal vez en ese momento ya. Ya saben que existe lo que se llama el cine independiente. El cine independiente, en el fondo del fondo, es una película que se hace fuera de los grandes estudios. Y eso puede ser con mucho dinero o con poco dinero. El punto es de que es fuera del sistema de estudios, de grandes estudios, y por lo tanto está fuera de esos rígidos contratos de la WGA, del SAG-AFTRA y de todas esas cosas. En otras palabras, tú puedes hacer una película independiente y ¿quiénes son los extras? Los extras son tus amigos. En cambio, si el estudio hace una película, los extras son miembros de SAG-AFTRA y por lo tanto tienen un salario mínimo, tienen todas las cosas y tienes que ver tú cómo les pagas, cómo les vas a ir pagando y cómo vas a arreglar las cosas. Por si acaso ya está todo en un contrato y ahí ya está, ¿no? Entonces, en otras palabras, el tipo viene, trabaja, marca tarjeta y marca tarjeta de acuerdo a las regulaciones negociadas por SAG-AFTRA, ¿no? Entonces, otro sindicato que hay es el de directores. Y obviamente si buscan, y como podrían ver, como acaban de ver, hay un montón de sindicatos y uniones y todo lo demás. Entonces hay un sistema muy rígido para el trabajo de los cines y de los estudios y todo lo demás. Tan rígido que, por ejemplo, en los años 50, Estados Unidos, ¿dónde va a filmar? Es más barato ir a filmar en Italia.
en España. En otros lados que filmar en Hollywood, Estados Unidos. Lo que no quiere decir que no haya trabajo. Obviamente hay un montón de trabajo, pero es pues caro. ¿No? Y es por eso que hay producciones estadounidenses que para evitarse, ¿no? Entonces, ¿quiénes son miembros del sindicato? ¿No? Fulano, Mengano y Sutano, pero todos los demás no son miembros, así, ese tipo de cosas. Eh, y eso sigue y sigue y sigue y sigue. Ah, lo que no quiere decir de que no haya siempre una producción en Hollywood. Si estamos hablando de, a ver, televisión. Si estás hablando de televisión, ¿de qué estás hablando? Series de televisión. Estás hablando de sitcoms, situation comedies, que se filman de una forma muy distinta a cómo se filma una serie. Pero series, sitcoms, películas para televisión. ¿Qué más se te ocurre? ¿No? Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, también están los llamados talk shows. Los talk shows en este momento no se están mostrando. Tú tienes, a ver, no sé a cuál conocen, a ver, pero voy a buscar acá, vamos a verla a la gentil Fran, y vamos a buscar talk show, a ver, ya, talk show hosted va directamente. Entonces aquí tienes aquí un montón, vamos a ver, pero estos son pues ya desde la edad de décadas atrás. Este es Jimmy Fallon, lo deben conocer, algún video han debido ver suyo. Ay, algún video ay, carambolas, no puedo ver, aquí está, ya. Algún video ay, socorro, a ver, dejar de compartir. Ahora. Lo que pasa es que se va el iconito de la imagen. Estoy hablando, no estoy hablando. Ay, buscar el video. No importa ya. Bueno, entonces aquí lo deben conocer a Jimmy Fallon. Algún video he visto que se hace viral. Aquí está un montón. Aquí, por ejemplo, ¿cómo es? Bill Maher. Bill Maher. Aquí están otros, ¿no? Entonces hay un montón de talk shows, ¿no? Entonces, talk show es literalmente ese video en el que fulano de tal invita a alguien y entonces hacen chistes y todo lo demás. Y bueno, entonces el espectáculo es la conversación. Entonces, ese tipo de programas requieren de un personal que escriben los chistes, que pueden escribir esto y lo otro. Por si acaso, ¿cómo se llama? Ah, los anfitriones, obviamente son miembros del SAG-AFTRA, pero, estos programas no se emiten desde la huelga de los escritores. ¿Por qué? Porque obviamente los anfitriones son gente capaz, son gente con chispa, son gente que puede dar respuesta y que son gente elocuente. No es cualquiera que logra ser un talk show host. Ah, pero, tú no te vas a cargar todo el bendito trabajo de hacerlo todo tú. Y no solo eso, sino de que estaría mal visto, ¿no? En otras personas, estas personas son gente que trabaja en el medio en el medio artístico, y si tú cierras las puertas así a tu equipo y lo demás, eh, no vas a quedar bien y todo lo demás. Y bueno, y eso ya es suficiente como para dañar perspectivas de este y otro tipo. Y no solo eso, sino que es difícil, o sea, tendrías que hacer un monólogo. Tendrías que hacer, estructurar esto y otra cosa, o sea, es trabajo de mula. Fuertes, porque si no me equivoco, estos programas son diarios, ¿no? Entonces, todos los días. uf. Bueno, damas y caballeros, entonces esos programas no se están emitiendo. Es descomunal la estructura de estas cosas. Hay una rigidez subyacente económica. Ah, Y bueno, entonces se producen todo ese tipo de programas y cada vez desde los años 90, debido a que
a la rigidez de los sindicatos, a la rigidez de todos estos sistemas, eh, aparte de que se deja de producir en Hollywood todo lo que se puede, parte, digamos, del ritmo de producción se, toma ventaja digamos, el Reino Unido. Pero el Reino Unido, el Reino Unido tiene sus propios sindicatos y son más rígidos y más exigentes, más descansados, se podría decir, que los estadounidenses. Entonces no servía mucho. No servía de mucho irte a Estados Unidos. Hay un kilo de producciones que se hicieron en el Reino Unido que la gente estaba ahí plumeando contra los regímenes, ¿no? Sindicales y la actitud de la gente, entre otras muchas películas de los años 70, por ejemplo, Aliens. ¿Qué otra más? Recuerdo que de Willy Wonka hablaron mal y también sí, de Willy Wonka, ya, de Willy Wonka, la vieja, o sea. Entonces tú tenías estudios muy importantes en el Reino Unido, por ejemplo. Y obviamente, ya, bueno, después, ¿qué más? Entonces, ese tipo de migración, de ir y encontrar dónde puedo trabajar, eh, los lleva, por ejemplo, a Australia, a Nueva Zelanda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde podemos trabajar? ¿Dónde podemos trabajar? Y obviamente los brazos de los sindicatos y todo lo demás se van extendiendo a, bueno, ya y ahí tenemos 160.000 personas solo en el sindicato de SAG-AFTRA. Eh, ya, y los medios, o sea, los estudios están negociando con todos los sindicatos y lo hacen cada cierto tiempo. Ah, este año los estudios tuvieron eh, negociaciones absolutamente con todos, les tocaba, por vaya uno a saber qué dinámica de horarios, les tocaba hacer los sindicatos, digo, perdón, la revisión de los contratos, los tipos de contratos y todo lo demás. Por si acaso oí mencionar de que este contrato de la SAG-AFTRA se estaba renegociando después de 15 años, lo cual contradice otra información de que se negocia cada 2, 3 años los contratos ¿cómo se llama? De la SAG-AFTRA. Habría que ver si simple y llanamente se postergó, en otras palabras, hace 3 años dijeron, ah, ya, ya, y estos temas los dejaremos pendientes, ¿no? Ese tipo de cosas. Habría que ver, no sé, no conozco ese detalle específico. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que SAG-AFTRA este año estaba negociando en medio de la huelga de la WGA, de los escritores. Y los escritores están ahí con lo que se llaman sus piquetes, ¿no? Sus piquetes de huelga, están ahí protestando frente a los grandes estudios. Eh, Damas y caballeros, esta huelga impide trabajar y en muchísimos casos, y la huelga de los guionistas, una vez más, impide trabajar, pero, y eso quiere decir que no hay cheque que cobrar, gente. Algunos sistemas dijeron ya, o sea, por ejemplo, se suspende la producción, el maquillista, el peluquero, los iluminadores, los tipos que están ahí, los gaffers encargados de, digamos, de revisar los tornillitos de iluminación, las personas, los ingenieros de sonido, o sea, todos ellos, ¿qué pasa con ellos? No están trabajando y si no trabajan, les pagan. Y por si acaso, la respuesta es sí y no. En otras palabras, depende de quién, depende de dónde. Y obviamente, por si acaso, tienen los seguros de sus respectivos sindicatos, de sus respectivas instituciones laborales y todo lo demás. En otras palabras, por ejemplo, la NBC, por ejemplo, no va a tener este show.
pero entonces a ti te dan, entonces te dicen, no te vamos a pagar, pero te podemos pagar estas cosas y obviamente un salario, no sé, finiquito, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el punto? Entonces, esta es una huelga en la clase, en el caso de los escritores, es una huelga desde mayo, mayo, junio, estamos en julio, gente. Ah, es sumamente costosa para los huelguistas, ¿no? No es que los estudios están sufriendo, los huelguistas están pataleando, gente. Y por si acaso se están organizando para pasarla mal y para pagar a todo el grupo de los, ¿cómo se llama? De los escritores y todo lo demás. Y por si acaso los escritores están, por más que no reciban, digamos, el más grande monto de lo que es una producción fílmica y todo lo demás, estamos hablando de, por dar un número, ¿no? Entre el 1 y el 1,5% de una producción, digamos, va al escritor. Pero ellos están allá arriba. No va mucho más, no va mucho más, o sea, es negociaciones individuales para arriba, difícil. Ellos siguen siendo, estando allá arriba en lo que es el espacio, el ecosistema del cine, ¿no? Y de los productos audiovisuales y todas esas cosas, o sea, ellos están ahí y ellos están organizándose y pasándola mal. Y no solo eso, ha circulado de los estudios lo que alguien dijo y alguien dijo, gente, estas personas aguantan la huelga hasta octubre. Hasta octubre, en otras palabras, están viendo, no sé en qué se han basado, ahorros y todo lo demás. Y decían, no, en octubre van a perder sus departamentos y van a venir a la mesa de negociación, estaban diciendo los estudios, ¿no? O sea, alguien dentro de los estudios, algún comentario secundario que se hace en vaya uno a saber qué ocasión, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay furia en los estudios, en otras palabras, yo no te puedo pagar esto, ¿qué te pasa? En otras palabras, hay allí enojo y amenaza. Entonces, a ver, julio, estamos, julio, septiembre, octubre, no hay más. O sea, ahora, en el caso del SAG-AFTRA, esos 160,000 gente, yo no sé de esos salarios y demás cosas. En otras palabras, ¿están preparados para no recibir salarios? Por si acaso hay un seguro del propio SAG-AFTRA y obviamente eh, como son tantos, puede haber por ahí, digamos, una persona que diga, ¿no? En otras palabras, muchísimas personas que están ganando bien, pero ¿cuántos son? Esos son menos del 1%. A cuántos actores famosos conocen ustedes? Estoy seguro que a la Fran Drescher, que es una persona que tiene un muy buen colchoncito económico, no la conocían muchos. Entonces, ¿cuántos tendrán un colchón económico? ¿Cuántos no lo tendrán? O sea, la situación es bastante preocupante en el sentido económico, porque yo no trabajo, pero si yo no trabajo, ciertos flujos de ingresos se cierran. Por si acaso, una vez más, hay cierto tipo de seguros y todo lo demás. ¿A qué me refiero? No hay trabajo, se suspende el trabajo, pero hay cierto tipo de seguros que ¿cómo se dice? Que te pagan a ti. ¿Cuánto te pagan? Digamos, un mes, te pagan 2 meses y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, 160,000 personas no quedan al aire, pero a ver, todos los otros trabajos secundarios, gente, una vez más, los maquillistas, los peluqueros, los encargados de vestuario, todos esos benditas personas que estaban ahí ganándose el trabajo, ¿no? Ganándose el pan de cada día en ese tipo de trabajos, gente, quedan fuera. Una vez más, aquí les recomiendo que vean que escuchen lo que Fran Drescher dijo. Eh, y bueno, y a ver, entonces es una situación muy, muy fuerte.
Y entonces habría que ver si los estudios están con tan mala espina que tienen contra los escritores, por si acaso los pedidos de los escritores estaban bien excesivos. En otras palabras, a ver, les mencionaré una cosa. Digamos que se está produciendo un programa se está produciendo un programa de dibujos animados, entonces para la televisión americana, o sea, para Netflix, ¿no? Entonces se está produciendo eso. Entonces, cuando tú tienes unas reuniones al principio y tú tienes unos trabajos al principio, entonces todo eso ahí está metida la WGA con los escritores, ¿no? Entonces, hay un trabajo, hay un montón al principio. Y cuando se está haciendo los dibujos, cuando se está haciendo las voces, cuando se está haciendo esto, lo otro, se puede tener a un escritor. Aquí tienes cuantos necesites, ¿no? Y por si acaso de este tipo de trabajo quieren menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren más escritores metidos ahí. Bueno, y entonces cuando tú estás haciendo las voces y todo lo demás, se puede necesitar a un escritor. Entonces tenerlo ahí para llamarlo y decirle, fulano de tal dice esto, bla, 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 podemos cambiar, podemos modificar. Entonces para las pequeñas modificaciones se requiere a un escritor en medio de la producción. Quieren dos. Eso es lo que están pidiendo. En otras palabras, yo no quiero, no, yo no quiero que... Quieren dos escritores en el proceso de producción, que esté ahí alerta, ¿no? Para escuchar, para ver si hay algún cambio, para que esté ahí en la mesa de negociaciones. Gente, eso no se necesita. O sea, la idea es, por ejemplo, es terminarlo acá, ¿no? Obviamente que quede alguno para arreglar algo, por ahí sí, pero no se necesita eso. Seamos eficientes con los costos. Entonces, esa es una de las requerimientos y de las negociaciones de la WGAG, perdón, de la WGA, Writers Guild of America. Entonces, yo no veo, y ese es, bueno, ya te otras cosas más, y tú puedes ver por qué están haciendo eso, y la razón por la que le están haciendo es porque no le están pasando bien. En otras palabras, tienen ingresos, está llegando dinero de este lado, pero no está llegando dinero de otro lado. Y ahí tiene que ver, mencionaremos esto rápidamente, los llamados residuals. ¿Y qué son los llamados residuals? ¿Cómo es? ¿Residuales? Ya, pagos residuales. Son los pagos que se hacen, digamos, cada que se ve. Si tú tienes una serie de televisión, como por ejemplo La Niñera, eh, eh, tú la vas a mostrar, digamos, en las grandes cadenas de televisión, ¿no? La muestra la NBC. ¿Y qué hace cuando una vez que ha terminado la NBC? ¿Mm? Las puedes mostrar en una pequeña cadena, la puedes mostrar acá, la puedes mostrar allá, eso es lo que se llama syndication, ¿no? Sindicación. Y cuando entra en syndication, entonces tú tienes tenías centenares de miles de canales en Estados Unidos que van a mostrar el programa de relleno y que pagan $100, y de esos $100, $10 va a los residuals, ¿no? A los ingresos residuales ¿de quién? De fulano, de los actores, ¿no? Del escritor, de Mengano, de Sutanito, de todos ellos, ¿no? Y esos residuals, como es tan grande, como era tan grande el sistema televisivo solo de Estados Unidos, solo de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, en otras palabras, todos estos países del primer mundo, y incluso los países del tercer mundo y todos los demás países que van a comprar tu programación, era tan grande el ingreso, ¿no? Que podías tener tú como actor de un programa de televisión de éxito que entre en syndication, podrías tener un buen ingreso sin que vuelvas a hacer algo en tu vida.
Esa era la dinámica. En otras palabras, tú habías trabajado en un show de los 80, ¿qué tal? ¿Le fue? Bien nomás. Pero te mantiene el resto de tu vida. Así, y clase media. Así. Y si el programa es de gran éxito, pues entonces eres rico. Eres rico, o sea, con un buen ingreso, ¿no? Constante a partir de cierto tiempo. Por si acaso mostraron unas cifras. Digamos, un ingreso de Menganito, de un tipo que actuaba en los años 90, su ingreso de residuals era $14,000 o $12,000 anual, solo por ese bendito programa. En otras palabras, los residual checks. Obviamente estarías trabajando en otra cosa y todo lo demás, pero ¿cuál es el punto? Pues solo por tus residuals tienes $14,000. Y en cambio, una actriz de los últimos años que haya estado en un programa, digamos, no sé, en Netflix, 10 capítulos, que no va a ningún lado, le había llegado su cheque de residuals y era $700. Entonces, es una gran, gran, gran diferencia. Es descomunal la diferencia. Residuals de la vieja ola en el viejo sistema de televisión versus residuals de hoy en día con los contratitos de trabaja en estito en algún programita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los actores están peleando contra eso. Bueno, entonces es una situación sumamente interesante, sumamente con mala espina. Habría que mencionar que Hollywood se volvió tan problemático con esto de los sindicatos, eh, que los estudios han buscado tener otros estudios. En otras palabras, la industria de Hollywood tuvo que irse de Hollywood y tuvo que irse, entre otros lados, a Georgia, Atlanta, concretamente así, a Atlanta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Atlanta? Porque aparte de los sindicatos, California es un infierno impositivo y Los Ángeles peor. Por si acaso, Hollywood, obviamente, Hollywood no es parte de la ciudad de Los Ángeles. Hollywood literalmente está al norte. Pueden ver, ya saben, pueden visitar el planeta Tierra gracias a Google Maps. Es más barato. Ah, bueno, entonces, pero Hollywood sigue siendo el tipo de ciudad de California que son sumamente generosos con los dineros de otros. En otras palabras, California es un infierno impositivo, sus ciudades son unos infiernos impositivos, y entonces se van a otros lados. Por si acaso, esta huelga afecta absolutamente, a ver, como los actores de cualquier lado de habla inglesa, ya saben, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, cualquiera de esos actores que quiere trabajar con una película de gran estudio de Hollywood es miembro de la del SAG-AFTRA. Entonces, esto ha detenido el trabajo en todas partes, damas y caballeros. Y hablamos incluso ¿cómo se llama? De actores que son de otros grupos lingüísticos, pero han trabajado, ¿no? Pienso en el Mikkelsen, que es muy buen actor. Una pena que no le den el papel que se merece, creo, ese actor. Damas y caballeros, entonces aquí tenemos una pelea muy feita, y tiene mucho que ver con la rigidez que impone a la mano de obra los sindicatos. Pero, ¿qué más hay sobre el asunto? ¿Y cuál es la situación general? Con esa la acabamos, porque esto es espectacular. A ver, entonces ¿qué tenemos? Eh, tenemos la explosión de lo que es los servicios de streaming. Obviamente eso es Netflix, ¿no? Eso surge con Netflix. A Netflix le entra tanto dinero que no sabe qué cuernos hacer y no sabe cómo medir. Tú tienes 100
digamos, suscriptores. Y te está entrando $100. Y digamos que eso es mucho dinero. ¿Qué haces con ese dinero? O sea, porque es harto. En otras palabras, 10% nos lo repartimos, es nuestra ganancia. Pero ¿qué haces con $90? ¿O qué haces con 90? Pongámosle, ¿qué haces con 90? Entonces le meten dinero a todo. Hacen todo tipo de programa. ¿Por qué? Porque la palabra es generar producto, generar producto, generar producto. ¿Y por qué generar producto? Porque tienen los derechos de mostrar películas, de mostrar series, de mostrar esto, pero por un cierto tiempo. En otras palabras, yo soy dueño, ¿cómo se llama? No sé, la niñera una vez más para no tener que mencionar a otros tipos de series. Digamos que está en Netflix la niñera, pero ¿por cuánto tiempo está? ¿2 años? ¿3 años? De aquí a 3 años vamos a ver cuánto tú vas a querer que yo te pague para mostrar la serie. No, en otras palabras, vamos a tener esa negociación. Y entonces, esos 3 años que me está ingresando este dinero, yo voy a utilizar mi dinero, esos 90, para hacer producto, hacer producto, hacer producto. ¿Para qué? Para poder tener un producto mío que no tenga que negociar jamás. Y entonces, Netflix le mete dinero a las cuestiones de televisión, pero en proporciones fabulosas. ¿Por qué? Porque tiene dinero que surge de la nada y que ellos no saben cómo medir. ¿Por qué? Porque tengo 100 suscriptores, hago mi producto, tengo 100 suscriptores, pierdo los derechos de la niñera, tengo 100 suscriptores. Entonces, no saben medir bien cómo van a gastar su dinero. No tienen los mecanismos para ver. Y alguien dirá el número de horas visionadas, pero el número de horas visionadas se da porque mi producto ha convencido al público o se da porque mi público quiere ver algo y hay este producto ahí disponible y por lo tanto lo ve. No, en otras palabras, no tienen cómo saber cuándo se está haciendo un éxito, cuándo no se está haciendo muy bien, un fracaso, ah, eh, con números, porque la respuesta del público del número de suscriptores no es rápida. Entonces, Netflix le mete harto dinero sin saber si va a tener éxito o no va a tener éxito. Por si acaso, ¿qué sucede si haces algo malo y tienes éxito? ¿Qué sucede si haces algo caro y tienes éxito? ¿Qué sucede si tienes algo barato y es un éxito? En otras palabras, no sabes medir bien porque es éxito y es éxito. O sea, ¿cómo haces la diferencia? Ellos no supieron cómo hacerla, pero el punto es de que entra mucho dinero al sistema revolucionario y original de streaming. ¿Y qué quiere decir eso? Que los demás estudios se dan cuenta de que hay dinero ahí. ¿Y qué es lo que hacen? También le meten dinero a lo que es streaming. ¿De quiénes estamos hablando? De HBO. Y no solo de HBO, sino de Walt Disney. Walt Disney Plus. Y no solo Walt Disney Plus, sino que la Paramount. Y no solo la Paramount, sino que Amazon. Y le meten unas cifras de dinero estrafalarias. Estrafalarias. O sea, ¿de dónde sale esta plata? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Vean el monto que le metió Amazon. Miles de millones. O sea, y tú dices, bueno, y entonces le meten algo bueno, le meten algo malo, le meten a qué. Hay programas de Netflix, pueden revisar su catálogo, que son, pero no hay sindicato que se esté quejando del trabajo que les están dando. Por ejemplo, Amazon, infame el año pasado o
Sí, el año pasado fue cuando hicieron los anillos del poder. Pucha, que gente, hay que rajarse para hacer algo tan mal, tan mal, tan... Pucha, los anillos del poder de Amazon son un ejemplo de cómo no se debe hacer televisión. Es increíble lo mal que está. Yo, por si acaso, ya la vi con bajas expectativas y no pude pasar del tercer capítulo. El cuarto capítulo estaba así, ay Dios mío, ¿por qué tengo que ver esto? Obviamente para conocer y digamos, ¿no? Pero no pues, no es tarea. Entonces hay una chorrada de dinero que llega a Hollywood y su sistema. Una chorrada. ¿De dónde? De todas partes. De Amazon, de HBO, del Plus, ¿no? Del Walt Disney Plus. Y Walt Disney que estaba, ¿cómo se dice? No sabe qué hacer con su dinero. ¿Por qué? Porque no le va tan mal, pero no le está yendo tan bien. Pero como tiene margen de maniobra, porque no le va tan mal, por ejemplo, cada película de Star Wars creo que gana más de, no sé, más de $1.000 millones. O la primera siquiera ganó $1.000 millones. Entonces, como cuando tienes un producto pésimo, porque por Dios que la nueva trilogía de Star Wars a mí me parece pero una pila de bosta. Es mala, pero hasta la médula. Es, y bueno, podría hablar, ¿cómo se dice? Podría hablar solo de esa pila de porquería, pero le va bien. Entonces, ¿cómo sabes qué hacer? ¿Cómo sabes qué hacer? Y la respuesta es no sabes, pero está llegando un montón de dinero. Entonces, tú tienes en Disney que está metiéndole dinero por todas partes. Amazon que le está metiendo dinero por todas partes y que no sabe medir bien su éxito. Netflix es que le está metiendo, hace unas cosas buenas, pero dense cuenta de cuál es el problema. Seguro que todos han oído hablar del juego del calamar. Qué buena serie, coreana. Dicen que costó $9 millones. Increíble, bate todas las marcas. Increíble esa serie en su aceptación mundial. Es buena serie, es buena serie. A mí me gustó, salvo momentos, me gustó todo. Salvo momentos, no momentos muy concretos, muy específicos, ciertas motivaciones, ciertos personajes. $9 millones. Tienes un éxito apabullante. Eh, y Netflix también hace El Irlandés. El Irlandés es una película con grandes nombres de crímenes. ¿Cuánto costó esa película? $200 millones. ¿Entienden? 9 versus 200. No entra en la escala. No entra en la escala. No se pueden hablar. No son parte del mismo universo. Y los dos tienen un gran éxito. Por si acaso, el éxito del calamar está allá arriba, el éxito del irlandés está aquí abajo. Teniendo en cuenta que sus precios de producción son tan descomunalmente distintos. Por si acaso, el irlandés, The Irishman, tiene unos recursos de efectos especiales de rejuvenecimiento y todo lo demás. Pues, por Dios, si alguien me viene con eso, sé cómo se puede, sé cómo se hace, sé cómo funciona y es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y no queda muy bien, incluso si lo haces bien. En otras palabras, necesitas una persona con talento, es un trabajo de dibujar y todo lo demás. Es muy caro, por eso costó esa millonada de dinero. No solamente es por los grandes nombres a quienes les dieron unos grandes cheques, también tiene que ver con esa tecnología. No importa si ahí se gastaron solamente 50 millones o solo 40 millones, o sea, es algo que si tú no te gastas un montón de dinero para que se haga el montón de trabajo, no queda muy bien. Pero es ridículo hacer ese tipo
cosas con este tipo de tecnología. O sea, contrata a alguien. Necesitas que fulanos de tal sea joven, contrata a otra persona en el papel. Eso se ha hecho, por Dios, desde la invención del cine. O sea, no seamos payasos. No tenemos tanto dinero de sobra. Lo tenían. Entonces tú tienes ese tipo de problemas en todos los estudios. Amazon, HBO y Walt Disney Plus y todo lo demás. Y Walt Disney está bañándose en éxitos. ¿Por qué? Porque tiene Marvel, la tiene a Pixar, a ver, ¿quiénes son? Marvel, Pixar, obviamente el propio Walt Disney. Ay, no me acuerdo los otros. Ya no importa, ¿no? Entonces tienes un montón de estudios que están trabajando con. Ah, sí, Lucasfilm, por Dios. Star Wars. Lucasfilm, tienes a todos esos grupos y otros grupitos más metidos en tu bolsillo. Entonces, a ver, por ejemplo, imaginen qué tal le fue a la película Marvel Endgame. Creo que $2.000 millones. 3 horas, costosísima esa película, costosísima, pero una locura de costos esa película. Pueden ver cómo se ha hecho absurdo, nadie tiene tanta plata, pero éxito. ¿Cómo vas a decirles tú, gente, no se puede hacer esto? No se puede hacer esto todo el tiempo, no se puede hacer esto. Tú en la reunión de producción te sacan por la ventana. Y después, bueno, ya saben, estamos hablando del 2019, están todos recontra eufóricos, todos porque les sale dinero hasta por la nariz, está cada que ríe alguien, un miembro del Walt Disney, está que le sale dinero por las orejas, dinero por la nariz, dinero por los ojos. No, entonces todos están así. Y ahí obviamente se meten malas ideas, que son la teoría crítica, todo lo que llaman en inglés woke, que son malas y son antinarrativa. De eso podríamos hablar en otra ocasión. ¿Qué sucede, damas y caballeros? Es un mal momento para negociar salarios. Es un mal momento para negociar trabajos futuros, porque el exceso descomunal de inversión en este tipo de productos revienta. ¿Qué año? El año pasado y este año. En la historia del cine siempre se sabe cuál es la película que ha perdido un montón de dinero, ¿no? Se dice, ¿qué película perdió un montón de dinero? Esta. Y esa película se quedaba como la película que perdió dinero, pero durante décadas. Décadas. Gente, este año, este año tenemos, porque a ver, rápidamente, aquí la concluimos. Este año tenemos película tras película tras película que pierde dinero. ¿Por qué? Porque son malas. Porque son malas, porque tienen teoría crítica de por medio, pero también porque los presupuestos son idiotas. Mencionaremos una, La Sirenita. La Sirenita, ya saben, 1 kilo de polémica al respecto de la película y bla, 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 no, que esto, que lo otro. En el fondo del fondo resultó que la película hay algunos cambios importantes, sí, no, perdonen que les estropee la película, pero, por ejemplo, al final la chica se salva a sí misma, ¿no? Se salva a sí misma en vez de que el hombre la salve, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mujer independiente que no necesita que la salve un hombre, lo cual es ridículo y es teoría crítica. Pero fuera de eso, si no me equivoco, es un remake de la película de La Sirenita de los años 80 de Walt Disney, ¿no? Cambiando alguno que otro elemento secundario. Le fue bien, pero no tan bien como querían que le vaya. Y debido a los costos de producción que son estúpidos, la película cuesta más de $200 millones.
el mercadeo de la película cuesta $100 millones y por lo tanto tiene que ganar mínimo unos $600 millones. Va a ganar, creo que 600 máximo, pero va a perder unos 50 y tantos millones de dólares. ¿Por qué? Porque el presupuesto es ridículo. Tú no puedes tener a la gente que vaya a todas tus películas porque sí. Bueno, ¿cuál es el punto? Entonces tenemos esas cifras de producción y todo lo demás. O sea, absurdas, absurdas. Pero también tenemos como jamás he escuchado en la historia del cine. Tenemos bombazo tras bombazo tras bombazo. Este año solo Walt Disney se pronostica que va a perder unos $900 millones. Y, y se viene que les va a ir mal, mal, mal con otras peliculitas y otros productos y todo lo demás. Y hay un kilo de basura que se ha producido estos 2, 3 últimos años, porque hay pues una euforia de exceso de inversión en ese rubro. Y en este momento, con pérdidas en los grandes estudios a diestra y siniestra, cuando está perdiendo el sistema de streaming, ¿por qué? Porque hay demasiados sistemas de streaming. O sea, la gente antes elegía Netflix. Y ahora tienes que elegir, ¿cómo se llama? HBO Plus, Paramount Plus, ¿cómo se llama? Walt Disney Plus. Tienes todas esas ofertas. O sea, ¿qué va a decir la gente? El problema es que también durante la pandemia la gente dijo, quiero todo. Pero ahora, y ahora te pones a hacer huelga. Ahora te pones a renegociar tu contrato. ¿Cómo te va a ir? ¿Y qué tiene que ver esto con el resto de la economía? Más o menos es exactamente lo que le está pasando al resto de la economía. Un exceso, un exceso de inversión, un exceso de dinero, un no saber cuándo te va bien, cuándo te va mal. Damas y caballeros, vean los bombazos de la cartelera anual. Es increíble, las cifras son apabullantes. Yo pediría concretamente, ¿cómo se llama? Un boicot a todas estas películas que tengan algo de teoría crítica, porque la teoría crítica es enferma, es negativa. Es esa teoría que destruye a los personajes femeninos, destruye a los personajes masculinos, destruye todo y no construye algo. Lo único que hace es daño. Entonces, por ejemplo, boicot a Marvels. Boicota esto, boicota lo otro. Ya saben, entérense, vean, pongan su dinero sabiendo dónde están poniendo. Por si acaso, pase lo que pase, yo pienso ver Oppenheimer. Oppenheimer me parece que la quiero ver. También voy a ver Napoleón, y vamos a ver qué más veo. En todo caso, ay, vean los Guardianes de la Galaxia, que de esas cosas yo diría que está simpática. Por más que tienen todos esos peros, vamos a hablar en otra ocasión de eso. Pero vean cómo hay bombazos, vean las cifras, damas y caballeros, vean las cifras. Y seamos sinceros, en este momento hay que amarrarse el cinturón y trabajar duro. Huelgas, huelgas no van a servir, no van a servir. No hay de dónde. La vaca la mataron ellos. La mataron al aceptar el trabajo a los precios que venían cuando podían venir. Y ahora, tarde. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.